Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad, presentado por Fundación Escuela Libertad. Muy buenas tardes y bienvenidos a Contrabatalla Noticias, aquí en Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad. Un viernes más acompañándolos y llevándoles toda nuestra información. Quédese con nosotros para escuchar nuestros titulares. Con el auspicio de Fundación Escuela Libertad, te presentamos los titulares en Contrabatalla Radio. Y es que en nuestra edición del día de hoy, 2 de mayo, hablaremos de lo que fue ayer la marcha convocada por la Presidencia de la República para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, pero más allá de esta conmemoración, para promover la consulta popular que justamente se radicó ayer ante el Congreso de la República. Es uno de los temas de los que estaremos hablando, la radicación de dicha consulta. También hablaremos un poco de lo que fue el discurso de Gustavo Petro atacando la institucionalidad de nuestro país. Hablaremos, por supuesto, también de las personas que llegaron a la Plaza de Bolívar, entre ellas las organizaciones indígenas y de los contratos que tienen con el gobierno de la República. Y por último, pero no menos importante, también hablaremos de la simbología de la marcha, todo lo que rodeó la marcha y el discurso de Gustavo Petro a partir de banderas y de símbolos que fueron dejando mucho que pensar de lo que fue el día de ayer esta manifestación en el centro de la ciudad de Bogotá. El día de hoy me acompañan en la mesa de trabajo María Fernanda Peña, Nicolás Goyeneche y Juan Alberto Oviedo. Quédese conectado con nosotros. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticias. Y es que el tema que ha estado en boca de muchos en las últimas semanas ha sido la consulta popular promovida por el gobierno de Gustavo Petro luego de que la Comisión Séptima decidiera archivar la reforma laboral. Entonces el gobierno decidió que presentaría una consulta popular. María Fernanda Peña. Así es, Juan Pablo, en medio de discursos poéticos y promesas sin sustentos, el presidente Gustavo Petro intenta desviar la atención de la crisis económica con una consulta popular que pretende modificar el modelo laboral del país. Lo anunció este 1 de mayo, Día del Trabajo, mientras millones de colombianos siguen sin empleo o sobreviven en la informalidad. El gobierno radicó en el Congreso un cuestionario de 12 preguntas centradas en temas laborales, desde jornadas de 8 horas hasta bonos pensionales para campesinos, buscando validar sus reformas por vía populista. A pesar del tono democrático, esta consulta parece más una estrategia para consolidar poder que una solución real a los problemas del trabajador colombiano. Las propuestas suenan bien en papel, pero el gobierno no ha explicado cómo financiará estos cambios ni qué impacto tendrán sobre la contratación formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas ya golpeadas por la inflación y la inseguridad jurídica. Además, el presidente insiste en que el Congreso apruebe rápido la convocatoria sin un debate técnico serio ni garantías de transparencia. Mientras Petro habla de un país de la belleza, los ciudadanos enfrentan cada día más impuestos, más trabas para emprender y menos garantías laborales reales. Bueno, y es que al leer las 12 preguntas uno se encuentra con, como bien lo mencionaba María Fernanda en el desarrollo de la noticia, con temas bastante populistas, como ¿está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Por supuesto, a nadie le va a molestar. Ahora, el problema es ver más del 90% de las empresas colombianas, que son micro y pequeñas empresas, cómo pueden solventar distintos temas que promueve la reforma, teniendo en cuenta que muchas de ellas cuentan apenas con 4 o 5 empleados y que les van a regular un montón de cosas, pues se verían realmente reventadas y tendrían una solución que sería el despido, o la otra sería incrementar precios y que el consumidor final sea quien pague por estos incrementos. Entonces ahí es cuando uno ve que realmente, como bien lo mencionaba hace poco la senadora María Fernanda Cabal,
el populismo y la izquierda te pregunta si quiere ser bonita, alta y millonaria. Por supuesto, nadie le diría que no a estos temas, pero hay que ver detrás de eso qué hay y cómo podría afectar realmente el trabajo formal de los colombianos, que al verse en una empresa que no puede sustentar esto, pues los despediría y terminarían recurriendo, perdón, a la informalidad. Se puede decir, Juan Pablo, que esta consulta no es la voz del pueblo, como lo quiere mostrar Gustavo Petro, sino es el capricho del mandatario, pues que está desconectado de la realidad. Ahora bien, veremos qué pasa porque el Congreso ya tiene el balón en su campo. Ellos deciden si aprueban o no esta consulta popular, que el mismo Gustavo Petro ha dicho que en caso de no aprobarla, primero tendrán que exponer a los senadores, a los congresistas que la nieguen, y por otra parte que él la haría por decreto. ¿Se puede? ¿No se puede? Es un tema que hay que entrar a revisar. Y ya que hablamos de que el balón está en el campo del Congreso, hablemos de lo que fue el discurso en contra de la institucionalidad de Gustavo Petro, Juan Alberto. Así es, Juan Pablo, pues este 1 de mayo que conmemora el Día Internacional del Trabajo se vio absolutamente permeado por discursos de odio que fomentaron el enfrentamiento y una vez más tratando de infundar esta lucha de clases por parte de Gustavo Petro. Vuelve a utilizar la confrontación como una estrategia de maniobra dentro de su gobierno en el que no le han aprobado las reformas porque el Congreso pues ha estado a favor del desarrollo del país y no de las promesas populistas. Veamos primero este video de lo que fue parte del discurso incendiario de Gustavo Petro. El Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta. El pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. El pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. Y no crean que va a ser como ellos piensan, porque el ladrón juzga por su condición. Ellos creen que es que vamos a entrar como una estampida, que pudiéramos, y que vamos a llegar allá y los vamos a sacar aquí a la fuerza. No, señores. Nosotros somos respetuosos de la libertad humana y de la dignidad humana, y los respetamos porque son seres humanos. Pero no somos pendejos. Cada nombre propio votando en contra de los derechos del pueblo debe ser mostrado y desnudado ante su propio pueblo. Pues ahí lo vieron Juan Pablo y nuestra audiencia, frases muy preocupantes, se suman a esa de el pueblo se levanta y los revoca. También dijo que se queda amarrado en el poder entre risas y también atacó al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, a congresistas en este momento como Paloma Valencia, por ejemplo, con afirmaciones sin ningún fundamento, ningunas pruebas. Y durante todo el discurso hay que resaltar que Gustavo Petro se refirió al gobierno como si él estuviera en campaña, como si hubiera un presidente diferente a él en la Casa de Nariño, como si el pacto histórico no fuera una de las bancadas más grandes del Congreso y como si no tuviera mayorías en el Capitolio a la hora de tomar decisiones importantes legislativas. Entonces vimos a un Gustavo Petro tratando de lavarse las manos, atacando a la institucionalidad, fomentando claramente, aunque en repetidas ocasiones vemos como él mismo trata de retractarse de afirmaciones que acaba de hacer y trata también de permearlo un poco como de suavidad y correctitud, pero pues ahí tuvimos un discurso que ataca claramente a la institucionalidad, tratando de apartarse de la institucionalidad, pero recordemos que Gustavo Petro es el presidente de la República y fue como si estuviera atacándose a él mismo. Si no ha pasado algo en Colombia en este momento, ha sido por él y su bancada, no por lo que mencionaba en su discurso de pasados o de aristocracias o temas que nada que ver. Así es, Juan, y es que desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro parece que nunca hubiera terminado la campaña. Ha estado en recurrente, cuando algo no se le da, llama a la gente a la calle como cuando era senador y estaba en campaña. Exacto. Y es lo que sigue haciendo. Incluso habla de los políticos de toda la vida, desconociendo que él ha sido político toda la vida. Después de ser guerrillero, pasó a ser político y nunca ha dejado de serlo. Ha vivido el Estado más de la mitad de su vida.
y de igual manera sigue hablando de los que viven del Estado como si él nunca hubiera recibido un sueldo y un peso del Estado colombiano. Menciona Gustavo Petro también sobre las castas políticas, recordar que tenía a no más de 2 metros a Armando Benedetti, encarna lo que la casta política en Colombia significa, y también habló de las herencias y los apellidos, y pues estaba con María José Pizarro también, a dos personas que claramente ha hecho política en parte por tener esa herencia familiar. El apellido que una víctima eterna se convierten para el Estado en víctimas eternas y siempre tienen que entregarles cosas o no decirles cosas o permitirles cosas por el apellido que tienen, porque como te digo, lo repito, son víctimas eternas del Estado y de los grupos hegemónicos que ellos llaman, pero que siempre han estado ahí siendo parte de ellos. E incluso en la campaña de Gustavo Petro, pues llegó 1.000 personas que hacen parte de esas castas que él menciona. Tú mencionabas a Armando Benedetti, pero Armando Benedetti trae consigo a Euclides Torres, que contratista de vieja data del Estado, que incluso Nicolás Petro dijo que había aportado dinero a la campaña. Entonces, estas críticas de Petro infundadas directamente al Congreso, pues a quien critica, si es muchos de esos congresistas lo apoyaron, le han aprobado reformas, le han aprobado proyectos que vienen directamente desde el gobierno. Entonces, primero les da garrote y luego zanahoria, porque en este caso sería garrote y mermelada, o cómo funciona. Porque vemos, por ejemplo, el caso del representante Ape Cuello, que ha jugado a favor del gobierno y quien presuntamente ahorita le habrían entregado un ministerio. Entonces, ¿a qué juega el presidente? Si un día va y los consiente y al otro día les da garrote y manda al pueblo a que los revoque. Preocupante el estado psicológico del presidente. Absolutamente. Que uno lo escucha y en realidad no entiende y se llena de dudas de para dónde va el país. Queda muy poquito tiempo, queda un poco más de un año, pero año y medio es mucho tiempo para hacer daño. Hay que decir, Juan, para cerrar este tema, que sin duda esto es una muestra más que el peor enemigo de Gustavo Petro es el mismo Gustavo Petro. Así es, Juan. Vamos a un corte y ya regresamos con ustedes para avanzar en los temas que nos faltan aquí en Contrabatalla Noticias. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Desde la trinchera de la derecha, estamos comprometidos en desafiar la narrativa dominante y ofrecerte una visión alternativa de la realidad. Sintonízate con Contrabatalla Noticias y únete a la lucha por la verdad y la libertad. Regresamos a Contrabatalla Noticias, aquí en Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad, y avanzamos con otro de los temas que les anunciamos al principio, y es la afluencia de gente a la Plaza de Bolívar y cuántos de ellos podrían haber sido indígenas y justamente qué ha pasado con los indígenas en los últimos días. Pues haciendo un conteo generalizado, había poco más de 20.000 indígenas en Bogotá el día de ayer marchando y arrancaron pues desde la Universidad Nacional dirigiéndose por la Avenida El Dorado, por la calle 26, hacia el centro de la ciudad, hacia la Plaza de Bolívar, justamente para apoyar esta marcha convocada para promover la consulta popular. Si a la Plaza de Bolívar le caben poco menos de 50.000 personas, puede ser para llenarse. Podemos decir que casi la mitad eran las organizaciones indígenas que han estado en el ojo del huracán, porque el 25 de abril, ojo a la fecha, 5 días antes de esta marcha, una de las más reconocidas organizaciones y de las que más personas llegaron, como lo es el CRIC, pues recibió un contrato del gobierno, bueno, un convenio más bien, del Ministerio de Salud liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo de 39.000 millones de pesos. Ojo que este contrato se firmó a las 5 de la tarde, entre las 5 de la tarde y 8 de la noche del 25 de abril, o sea, 5 días antes de esta marcha. Justamente ese día se presentaban disturbios en la Universidad Nacional por cuenta de la llegada de los indígenas que trancaron
por un lado los famosos capuchos, la carrera 30, y los miembros de la Minga, la calle 26. Pues ese mismo día, a esas horas, pues se firmó este contrato que se suma a otros contratos que se han firmado también desde el Ministerio del Interior, también por millonarios valores, por miles de millones de pesos, que se suman a lo que ya había dicho la senadora María Fernanda Cabal en su investigación hace como un mes, un poco más de un mes, de los más de 537.000 millones que ha recibido la ONIC y el CRIC por cuenta del gobierno de Gustavo Petro. Y si uno ve todo desde un plano general, quienes primero salen cuando Gustavo Petro convoca una marcha son las organizaciones indígenas y más que todo el CRIC, que son los que vienen del Cauca a apoyar las iniciativas del presidente Gustavo Petro. A todas estas reformas no los afectan mucho a ellos. Y ahí es donde uno entra a cuestionarse, ¿a son de qué, como se diría coloquialmente, vienen las organizaciones indígenas a apoyar las reformas de Gustavo Petro y esta consulta popular que a los que menos toca es a los indígenas? Ahora, si lo vemos desde un punto de igualdad de condiciones, cuando una persona como, no sé, como usted, Juan Alberto, va al Cauca, no puede entrar como Pedro por su casa a los resguardos indígenas, porque son tierras protegidas y ancestrales, pero ellos sí pueden llegar a la ciudad a tomarse lo que quieran, porque dicen que aquí alguna vez habitaron indígenas y que también les pertenece. Entonces entra uno en ese tema y en ese problema, porque ellos no necesitan del Estado para la salud, porque tienen su propio sistema de salud. Sin embargo, lo que recibieron, los 38.000 millones que recibieron la semana pasada, son, le voy a leer, orientado a implementar acciones diferenciales dentro del sistema de salud indígena, respetando los saberes ancestrales, prácticas culturales y costumbres tradicionales. Esto y nada es lo mismo. Sí. Es como, venga, yo le muestro qué hacemos, pero vamos a respetar su sistema de salud. Ellos no se acogen al mismo sistema de justicia. Ellos, para lo único que necesitan al Estado es para que les dé dinero. De resto no necesitan al Estado para nada más. Lo cual el gobierno Petro ha venido haciendo con mucho juicio y lo vimos en esa participación masiva en las marchas. Hay más de 500.000 millones de pesos. ¿Qué se podría hacer con estos 500.000 millones de pesos? Sanear un poco la deuda del ICETEX y volver a darle crédito a los estudiantes para que vuelvan a acceder a la educación superior. Pero el gobierno se ha dedicado a financiar sus manifestaciones políticas a partir de financiar a los grupos indígenas. Como le digo, ya había salido una investigación de la senadora María Fernanda Cabal en la que decía de los más de 537.000 millones, y pues esta que salió recientemente es del concejal Daniel Briceño, que mostró cómo la ONIC recibía, por ejemplo, recibió hace poco 10.000 millones de pesos, la ONIC. Dinero por parte del Ministerio del Interior, dinero que se va para las organizaciones indígenas y que podría solventar muchos otros problemas que tienen los colombianos y que tenemos como colombianos, y que en últimas se ven reflejados en ¿qué? Porque ¿acaso en el Cauca es el departamento con más vías terciarias? ¿Con mejores sistemas de salud? ¿Con mejores acueductos veredales? No creo. Entonces, este dinero que le llega a las organizaciones indígenas, ¿se gasta en qué? En apoyo. Ahora, es la marcha, sin duda, yo creo que la más costosa de la historia, porque no solamente financió a los grupos indígenas, también todo el merchandising que hubo alrededor del sí a la consulta, entregaban gorra, botilito, camisetas, no sé cuántas para las 50.000 personas capaz que había en la Plaza de Bolívar. Entonces uno es donde entra a preguntarse a qué juega el gobierno, que dice que está desfinanciado, que recibieron la olla raspada, pero que gasta dinero en este tipo de cosas. Y priorizando no solamente en el merchandising, como la palabra que utilizaste, sino en general. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático también ha adelantado muchas investigaciones donde menciona este despilfarro que hay con ninguna tasa de retorno, por ejemplo, en embajadas, esta casa de Japón, por ejemplo, el viaje que hizo la vicepresidente Francia Márquez a África para que enseñaran Swahili aquí en los colegios. Este gobierno tiene la escala de prioridades de inversión y de presupuesto totalmente invertida, y parece que están utilizando el Estado como una herramienta de activismo para perpetuarse en el poder, obviamente sin dar resultados ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, que es muy típico de presidencias de la izquierda. Ahora, si yo decía en principio que la mayoría, casi la mitad de las personas que van ayer en la Plaza Bolívar era la minga indígena, el resto que había, se veían las banderas, la CUT,
la Central Unitaria de Trabajadores, que siempre han sido afines al gobierno Petro, FECODE, que es el sindicato por excelencia del brazo político de Gustavo A Petro, pesar de lo que Petro le ha hecho a la salud de los maestros. que les cambió, hizo la prueba piloto de lo que sería su reforma a la salud con los maestros y fue un fiasco. Pero ahí FECODE ha seguido como fiel seguidor del gobierno de Gustavo Petro. Y por otra parte, aparte... La ADE también había banderas de la Asociación de Educadores, la UP, Digamos, Palestina, la JUCO, el Partido Comunista. para allá iba. Aparte de los sindicatos que siempre lo han apoyado, los otros que estaban eran los radicales de siempre, que siempre han sido izquierda radical, que siempre han estado con Petro. Nada nuevo. La gente de base, la gente que creyó en el proyecto de cambio de Gustavo Petro como lo pintaba, es gente que ya no le come al cuento y ya no fue a apoyarlo. Las marchas de él, sí, son capaces de llenar una Plaza Bolívar, 50.000 personas. Y la mitad son prepago, pues pagados previamente que son el tema Con presupuesto público. que yo mencionaba de los contratos. Así que esta fue la gente que asistió el día de ayer a la marcha convocada por el gobierno de Gustavo Petro. Y ahora avancemos con lo que les mencionaba de la preocupante simbología que rodeó toda esta manifestación el día de ayer, Nicolás Goyeneche. Claro, Juan Pablo, y es que sin duda el gran protagonista de la jornada del 1 de mayo no fue ni siquiera el presidente, sino el show que montó en la tarima en la Plaza de Bolívar. Yo quiero, Producción seguro nos puede ayudar con la que sin duda es la imagen del día, Petro sosteniendo, ahí lo pueden ver en pantalla, Petro sosteniendo obviamente con guantes para garantizar la seguridad de la espada de Bolívar que robó el M-19 en 1974, Juan Pablo. Para ellos siempre tuvo una simbología muy grande de desenfundar la espada de Bolívar y prometieron no devolverla a su funda hasta que se lograra la victoria de sus ideas en toda América Latina. Juan Pablo, esta espada estuvo durante 17 años pasando de mano en mano, estuvo en casa de poetas, muy cerca a ilustres expresidentes como Alfonso López Miquelsen, que compartió espacio con León de Grave, que tuvo la espada de Bolívar en su casa, pero muy lejano a que fuera un símbolo de la soberanía nacional y de la importancia de la soberanía de Colombia. Esta espada estuvo también en la Embajada de Cuba, tanto en Colombia como en Panamá y en territorio cubano durante muchos años, luego de que fuera dado de baja y que se neutralizara a Álvaro Fayad, que fue el autor intelectual de este robo, que fue de hecho la primera acción del M-19 con la que cerraron esa famosa campaña de expectativa que salía en los periódicos si tenía parásitos, inactividad, corrupción. Ya viene M-19 y este fue el cierre de esa campaña de expectativa que fundó a una de las guerrillas más sangrientas de Colombia y de América Latina. Y ahí está, Juan Pablo, claramente el talante democrático de Gustavo Petro. Primero el show con la espada, y quiero que detallemos porque pasó desapercibido para mucha gente y lo vieron como un tema quizás simplemente anecdótico. La bandera que estaba ondeando detrás del presidente, porque Juan Pablo, en estas marchas es muy común uno ver todo tipo de banderas, uno ve la bandera de Palestina, ve la bandera de la Unión Soviética, ve banderas del M-19 que no deberían volver a izarse nunca en este país. Y pues se vio una bandera muy curiosa, roja, blanca y negra, cuadrados y rombos, que pasó desapercibida, pero Juan Pablo tiene una carga simbólica y una historia muy grande que pues veremos en profundidad, perdón la cuña, en Pasado Sin Vergüenza, también a través de Contrabatalla Radio. Pero Juan Pablo, esta es la bandera de la guerra a muerte. Y lejos de simbolizar la libertad que dijo el presidente, es una bandera de genocidio, es una bandera de una guerra de exterminio. Y ondeándola, diciéndole al Congreso que si no aprueban la consulta se verán obligados a izar la bandera de la guerra a muerte, no es otra cosa que amenazar al Congreso de acabar con la institución y de acabar con sus miembros. Luego el presidente, sabiendo que está yendo demasiado lejos, trata de enmascarar un poco sus palabras y moderarse, pero Juan Pablo, esta es la bandera que
hizo también y que levantó Simón Bolívar en la llamada, a mi juicio mal, la campaña admirable para liberar a Venezuela, y consistió en un decreto bravísimo, Juan Pablo, que se llamó el decreto de la guerra a muerte, que prometía el exterminio de todos los españoles y canarios que se encontrara Bolívar en el camino. Y le quiero leer, Juan Pablo, que ayer el presidente también leyó una carta, un párrafo de una carta de Bolívar muy bonita, pero se le olvida que detrás de esta bandera estaban otras palabras de Bolívar que decían así: españoles y canarios, cuenten con la muerte aunque sean indiferentes si no trabajan activamente por la independencia de América. Americanos, cuenten con la vida aunque sean culpables. ¿Le está diciendo esto mismo al Congreso? Que cuenten con la muerte quizás si no aprueban la consulta popular, que cuenten con su revocatoria y todo el tema de criticar al Congreso por rodearse, él lo llamó de mortajas, simplemente es una lona negra para evitar precisamente que vandalicen el patrimonio que no solo pone el Congreso, en este caso sí, pero que también han puesto sobre la catedral o sobre el Palacio de Justicia para evitar que lo llenen de grafitis y de pintura. Pero para el presidente eso fue un símbolo de... Y todo el discurso alrededor de la muerte del Congreso es para alertarnos. Juan Pablo, sin duda este es el discurso más incendiario del presidente en los 3 años de gobierno que lleva, y es el que pone al país con los pelos más de punta, porque resulta que amenazar al Congreso en un contexto tan cercano a las elecciones y hablar de que se va a amarrar con sogas al sillón en la Casa de Nariño no es otra cosa que dejar claro que los que decíamos que esto era el camino de pronto a parecernos a Venezuela, y quienes se burlaban de llamar castrochavista a Petro, pues queda claro que hoy está más parecido a Chávez que nunca. De acuerdo. Bueno, aparte de todo esto y ese recuento histórico que nos hacía Nicolás, él mencionaba muy por encima, de hecho, el tema de que no debería volverse a izar la bandera del M-19. Y es que el relato ha ganado, ¿no? Porque hay jóvenes que creen que el M-19 representa algo muy distinto a lo que es las FARC o el ELN, pero cabe recordarles a los jóvenes que el M-19 se alió con el peor narcotraficante de la historia para quemar vivos a los magistrados del Palacio de Y Justicia. de hecho, Juan Pablo, hablando de Espada de Bolívar, el plan inicial que le propuso Bateman no lo propuso cuando estaba en el M-19, sino que se lo propuso a las FARC. Los que iban a robarse la Espada de Bolívar eran los que luego serían miembros del M-19, pero estando en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. O sea, poner la bandera del M-19, ayer había una bandera grande, justo frente a la catedral, creo que era, en la Plaza de Bolívar, al frente del Palacio de Justicia, es burlarse de todas las víctimas. Juan Pablo, es como poner una bandera de Al-Qaeda en las Torres Gemelas. Totalmente, una esvástica en un campo de concentración, es una burla total a las víctimas. Y los hoy adoradores o aduladores del M-19 que se abanderan tanto de esta lucha racial también, olvidan que el M-19 torturó y asesinó al líder sindical afro José Raquel Mercado. Y todo esto no se cuenta y todo esto no se dice, y por eso salen jóvenes ondeando esta bandera que lo único que representa para el país es sangre y muerte, orgullosos. Y ahí es cuando entran en importancia proyectos que han llegado al Senado de la República, como el presentado por la senadora María Fernanda Cabal, de prohibir la apología al terrorismo, de castigar no solo monetariamente, sino también con cárcel e inhabilidad política a quien haga apología al terrorismo y rinda homenajes. Y es que lo hemos visto no solo ahorita en esta marcha, hemos visto también al presidente en marchas anteriores ondeando la bandera, en otra que se la... O en ese Museo de la Infamia, Juan Pablo, que se atreve a hacer en la Casa de Nariño, que con el sombrero de Carlos Pizarro, victimario, que con la sotana de Camilo Torres, ideólogo de victimarios. ¿Qué necesidad hay de irrespetar hacia las víctimas? Cuando el Museo de Memoria Histórica sigue sin terminarse por culpa de este y de los anteriores gobiernos. Cuando también sucede, Nicolás, que congresistas del Partido Comunes hacen todos los años homenajes a Mono Jojoy, a Manuel Marulanda Vélez. Entonces, se normaliza tanto el homenaje a la barbarie que ya lo vemos desde la institucionalidad colombiana, desde la presidencia de la República, cómo se revictimizan las personas que padecieron a estos grupos terroristas y cómo con orgullo se izan banderas de grupos terroristas. Y con esta reflexión terminamos nuestra emisión del día de hoy hablando de lo que fue
la manifestación del 1 de mayo, del discurso del presidente Gustavo Petro y las alarmas que encendió, porque para muchos el de ayer fue un discurso que dejó asustados a los colombianos porque piensan que luego de lo que dijo ayer Gustavo Petro, Petro no entregaría el poder en el 2026 y es muy preocupante. Aquí desde Escuela Libertad les seguiremos contando, seguiremos denunciando todo lo que encontremos en el gobierno de Gustavo Petro que vaya en contravía de los intereses de los colombianos. Muchas gracias por conectarse con nosotros y nos vemos la próxima semana aquí más en Contrabatalla Noticias. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad.